¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Han pasado 6 años desde que el Perú acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para una solución pacífica al diferendo limítrofe con Chile. El canal del Congreso inicia desde hoy una serie de entrevistas con diversos especialistas para que nos informen de todo este mecanismo seguido y sobre todo de la posición peruana que será resuelta el próximo 27 de enero. Estamos en la vivienda del embajador Hugo de Sela, quien como siempre tiene la gentileza de recibirnos. Empecemos la entrevista con el embajador de inmediato, entonces preguntándole sobre todo este mecanismo, todo este proceso seguido en estos últimos 6 años. A mí me parece que este proceso se inició vigorosamente cuando el Perú, ante la negativa de Chile, reiterada por el Perú, de formar una comisión binacional para preparar lo necesario que condujera a la firma de un tratado delimitatorio de su frontera marítima, el Perú se vio obligado a recurrir al llamado Pacto de Bogotá o Solución Pacífica de Controversias para presentar ante La Haya, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, presentar un reclamo para que se convocara a Chile para los efectos de llegar a conversar sobre esto con la finalidad de que se firme un tratado delimitatorio de la frontera marítima. Frente a eso, los gobiernos del Perú, porque eso se inicia con otro presidente que el actual, presentaron y cumplieron con los dispositivos internos tanto del Estatuto cuanto del Reglamento de la Corte de La Haya para los efectos de las etapas correspondientes. La denuncia por el Perú apelando la intervención de la Corte, luego viene la exposición del Perú, la memoria, la contramemoria, todos los pasos que se cumplieron desde el punto de vista de presentación por escrito. Luego viene la presentación oral, en donde tanto los abogados extranjeros contratados por el Perú, cuanto los abogados peruanos hicieron la sustentación correspondiente desde el punto de vista histórico, legal, jurídico, diplomático, etc. Frente a eso, a medida que avanzaba el proceso, los argumentos que el Perú presentó, creo yo, cobraron una importancia decisiva, no solamente por la confianza depositada por el Perú defendiendo su posición, sino porque en contenciosos similares al peruano-chileno solucionados por la Corte aplicó 2 puntos básicos de la presentación escrita y oral del Perú: la línea de la bisectriz y el principio de la equidad. Eso nos hizo ver a los peruanos que esos planteamientos dados por el Perú tenían un vigor y una fuerza contundente frente a los argumentos centrales de Chile, los acuerdos de pesqueros artesanales de los años 52 y 54. Una posición de la Corte que abona la posición peruana. La Corte interviene cuando no hay tratados firmados. Desde el momento en que el Perú recurre a la Corte de La Haya y la Corte acepta intervenir, o porque tácitamente la Corte estaba reconociendo que esos acuerdos pesqueros no tenían la categoría de tratado internacional. Embajador, entonces lo concreto es que Chile, durante la sustentación oral, no ha podido demostrar a los magistrados de La Haya que exista un tratado de límites, solo acuerdos pesqueros de los años 52 y 54. Exacto. Y no pudo simplemente porque, a la luz del derecho internacional, para que esos acuerdos fueran considerados como tratados de límites, no habían llenado los requisitos que, entre otros, exige el derecho internacional. Uno, que esto sea aprobado por los respectivos congresos tanto del Perú cuanto de Chile. Hasta donde sabemos, en el caso del Perú, no llegó eso a ser sometido a consideración del Congreso de la República, y en el caso de Chile no fue sometido también a esa consideración y a esa consecuente aprobación. Por lo tanto, no habiendo sido sancionados por ambos congresos, mal podía considerarse esos acuerdos pesqueros como tratado internacional. Ese fue el meollo del punto de vista de la defensa del Perú. Embajador Hugo de Sela, entonces, para que nuestros televidentes tengan claro la situación,
la frontera marítima con Chile se inicia en el punto de la Concordia y no en el hito 1, en tierra, como sostiene Chile. Yo creo que por una confusión o por un olvido de lo establecido en el Tratado del 3 de junio de 1929 por parte de Chile. Porque cuando se firma ese tratado, el año 1930 se reúne una comisión binacional peruano-chilena, ariqueño-tacneña, para los efectos de implementar, de ejecutar lo establecido en el tratado. Es decir, colocar físicamente el hito 1 en la orilla del mar o línea de la Concordia. Los miembros de esas comisiones dijeron que si se ponía el hito ahí, con el vaivén de las olas del Pacífico, iba a ser derribado. Y acordaron correr unos 180 metros en territorio peruano en Tacna, la colocación física del hito. Pero el acuerdo de esa comisión no tiene la categoría legal y jurídica que reconoce el derecho internacional como para invalidar lo establecido en el tratado propiamente dicho. Por lo tanto, por razones operativas, al correrse eso en territorio, repito, tacneño y por lo tanto peruano, eso no constituyó argumento firme de parte de Chile porque el derecho internacional no lo reconoce como tal. Para el derecho internacional, para la Corte de la Haya, lo que rige es el Tratado del 29, tratado que la Corte no puede desconocer ni corregir, ni mucho menos, sino respetar. La frontera terrestre arranca de ahí. Chile, interesadamente, pretende que se aplique la línea del paralelo, partiendo del hito número 1, 180 metros, para trazar esa línea y usufructuar lo que está haciendo hasta ahora indebidamente. Y que son 37.000 kilómetros de mar aproximadamente. 37.000 kilómetros cuadrados de mar que Chile está ocupando en este momento, que es la zona central del litigio. Ajá. Y Perú propone una línea bisectriz, ¿verdad? Así es, una línea bisectriz. ¿Por qué? Porque Chile argumentó en algún momento que el Perú había aceptado la aplicación de la línea del paralelo en el asunto marítimo de la frontera con el Ecuador. Entonces se explicó a Chile en su momento que el Perú acepta eso porque si el Perú hubiera insistido en aplicar la línea de la bisectriz en la frontera marítima con el Ecuador, 4 o 5 islas ecuatorianas se hubieran quedado definitivamente en poder del Perú, de dominio marítimo peruano. El Perú ha demostrado a lo largo de la historia que es un país defensivo y nunca ofensivo. Por eso, para no quedarse con una islas ecuatorianas, digo, acá la línea del paralelo. En el caso de la frontera marítima ariqueño-tacneña, peruano-chilena, no existe ninguna isla. Por lo tanto, la línea del paralelo es impracticable de aplicación. Embajador, explíquenos un poco qué ocurre en esos 37.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo actualmente en disputa. Lo que está ocurriendo es que los pesqueros artesanales tacneños, por desconocimiento y por la inexistencia de una línea que marque la frontera marítima, inadvertidamente van a aguas marinas, aguas del dominio marítimo chileno, en Arica. Eso ocasiona que el gobierno chileno haya captado, como lo ha hecho desde hace muchos años hasta el día de hoy, ha capturado 14 embarcaciones pesqueras artesanales tacneñas que están en Arica. Les ha puesto multas de 8, 10 y 15 mil dólares. Y lo peor todavía, no permite que esos pescadores artesanales de Tacna regresen a Tacna. Los tienen ahí en Arica. Felizmente, el Sindicato de Pesqueros Artesanales de Arica los está asistiendo, dándoles alojamiento y alimentación a los similares pesqueros tacneños. Pero lo real es que en este momento esas naves están ahí porque no hay dinero para pagar la multa que le ha impuesto la Autoridad Marítima de Chile. Embajador, ¿y cómo se va a implementar el fallo? Es decir, ¿qué va a ocurrir el 28 de enero? Sea, digamos, el resultado favorable o adverso para el Perú. Así es. Hay que señalar clarísimamente que los fallos de la Corte son de plena ejecución y cumplimiento cuando el presidente de la Corte,
que es el caso del señor Tonka, termine de leer la última palabra de la sentencia. Desde ese momento entra en vigencia absoluta lo señalado por la Corte y de cumplimiento inobjetable, inapelable y a perpetuidad por Chile y por el Perú. Esa es una posición señalada por la Corte en su reglamento, en su estatuto. Lo que hay que ver es, se cumple, pero ¿cuándo se ejecuta eso? En eso de la ejecución, ahí es donde pueden haber algunos obstáculos para que el cumplimiento sea en el término de la instancia. Porque cualquiera de las partes puede alegar que no conoce, por ejemplo, los 3 o 4 o 5 puntos del fallo y pide una aclaración a la Corte. No pide la anulación porque no puede hacerlo. El fallo es inapelable, ¿ya? Pero sí puede ser aclaratorio. Si una de las partes pide una aclaración, entonces hay que esperar en qué turno va a ver la Corte esa apelación de una de las partes. Eso puede demorar 5 o 6 meses, quizá un año. Ahí puede haber dilatación en el cumplimiento. ¿Y esta aclaración se pide porque no se entiende bien, digamos, el fallo o porque no está de acuerdo con lo que ha decidido la Corte? No, fundamentalmente por lo que no está de acuerdo y porque no le es claro ese punto de la sentencia. Eso está plenamente autorizado para que la Corte satisfaga una demanda aclaratoria. Pero eso no puede en ningún caso conducir a que alguna de las partes quiera incumplir el fallo. El fallo se cumple de todas maneras. Ahora, ¿hay algún plazo para que se cumpla el fallo, para que se ejecute, mejor dicho, embajador? No hay plazo, absolutamente. Lo que queda de por medio es, leída la sentencia, al día siguiente eso debe cumplirse. Pero puede venir esto que le digo yo, de que no conozco y que quiero que me aclaren tal o cual punto. Entonces, eso va a demorar un poco la ejecución y la implementación del cumplimiento del fallo de la Corte. ¿Cuánto tiempo? Depende. Si Chile o el Perú apelan a pedir la aclaración, como digo, en el mejor de los casos, en 6 meses o en un año. ¿Se habló en algún momento de conformar comisiones mixtas para, digamos, cumplir el fallo? ¿Es posible esto? Es posible, pero desde mi punto de vista no creo que sea necesario, porque el fallo de la Corte está con una serie de tecnicismos que no está al alcance de la comprensión del común de las personas. Entonces, sobre esa base, en realidad, cada país tendría que, obviamente lo va a hacer a través de sus expertos, analizar el fallo. Puede dar lugar eso a alguna enmienda de carácter legal o a la dación de algún dispositivo legal, de alguna ley, alguna cosa de esas. Eso, creo yo, es materia de la decisión de cada país sin necesidad de nombrar comisiones binacionales encargadas de la aplicación. Lo que se ha recomendado mucho es que hay que escuchar el fallo de principio a fin, que no podemos adelantarnos, porque ya un error o una situación difícil la ha pasado Colombia, cuando adelantó opinión y finalmente el fallo no fue lo que ellos creían. Así es. Ya. Nosotros obviamente tenemos, como lo estamos haciendo ahora, esperar la lectura del fallo, que dicho sea de paso es un resumen, no es la lectura total porque eso insumiría 2 o 3 horas. Ese resumen, se termina ese resumen en su lectura y luego la ejecución, como le digo, el cumplimiento y el acatamiento. La ejecución, eso queda librado ya a que cada país busque una razón, un pretexto o cualquier cosa para dilatar la ejecución. Embajador Hugo de Cela, ¿y cómo debemos esperar los peruanos este fallo de la Corte el próximo 27 de enero? Con absoluta tranquilidad, como lo venimos haciendo hasta ahora. Obviamente que hay una especie de tensión a medida que se acerca la fecha culminante para escuchar la lectura. Eso va a seguir emocionalmente increciendo hasta el mismo 27 de enero a partir de las 9 de la mañana, hora peruana. Pero observar absoluta tranquilidad y sobre todo renovar la confianza que hemos puesto en la defensa que ha hecho el Perú por escrito y verbalmente. Y dentro de esa confianza, sin ningún afán de triunfalismo, ni mucho menos, la confianza con gran optimismo nos debe conducir a que ese día el fallo va a favorecer la posición peruana. ¿Cómo deben ser las relaciones peruano-chilenas
post-Haya, luego ya de todo este proceso de 6 años, ¿cómo debe mantenerse esta relación, sobre todo desde el punto de vista económico, cuando tenemos acuerdos en TLCs y acuerdos también con otras naciones que inmiscuyen a Perú y a Chile? Completamente cordiales y en el más alto sentido positivo. Nosotros debemos pensar que ahora, en esto, por ejemplo, de la Alianza para el Pacífico, hay una conjunción de intereses en el buen sentido de la palabra, en donde Chile y el Perú prácticamente están encabezando de consumo, están encabezando esta proyección a los países del Asia-Pacífico, y hay que mirar también el mundo árabe, que tiene una promisora esperanza de todo lo que podemos hacer conjuntamente Perú y Chile a través de esos dos instrumentos internacionales. Eso por un lado. Por el otro, hay que considerar fundamentalmente que el Perú ha sido respetuoso de los tratados internacionales firmados a lo largo de la historia y que va a renovar esa confianza en ese sentido. La relación que hay hasta ahora entre los pueblos peruano y chileno y entre las zonas fronterizas Tacna y Arica es inmejorable y cada día va superándose. Casi en un año, cómputo aproximado, son como 5 millones de chilenos que van a Tacna, y van fundamentalmente por dos cosas. Por un lado, la gastronomía tacneña, y por otro lado, la asistencia de salud, los médicos de la zona y los remedios y medicinas de Tacna. Eso constituye un atractivo que va creciendo cada vez más, no solo para los que viven en Arica, sino en Iquique y hasta Santiago. Eso, sumado, como repito, al Tratado de Libre Comercio, a la Alianza del Pacífico entre el Perú, Chile, México, Colombia, etcétera, tiene que hacernos mirar con gran esperanza, con gran confianza, que el porvenir es altamente halagüeño en esta relación que se va a fortalecer y debe fortalecerse luego de la firma y de la sentencia por parte de la Haya. Con este tema cerramos ya todas nuestras fronteras, ¿verdad? Se finiquita todos los procesos de frontera, tanto terrestres ya están finiquitados, finalmente el tema marítimo. Felizmente quedaría saneado en este terreno toda la situación fronteriza del Perú con los vecinos y en la región, y estaremos ya con la mirada puesta en el porvenir que nos espera. Le agradecemos al embajador Hugo de Sela por habernos recibido en su vivienda, por explicarnos todo este proceso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el mecanismo seguido por el gobierno peruano. Y a ustedes los invitamos a seguir, como siempre, en la sintonía del canal del Congreso, porque tenemos siempre noticias importantes para ustedes.